Auspician este programa Colector, Colegio de Escribanos de Córdoba. Si te estás enfocando en disfrutar de las pastas de la abuela y no en el agua con las que las cocinó, estamos haciendo las cosas bien. Aguas Cordobesas. El futuro, nuestro compromiso. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. No te conformes con cursar en un aula. Estudia en laboratorios, en edificios inteligentes. Estudia con tecnología de vanguardia. Aprende con pasantías reales. No te adaptes a un solo formato. Que la universidad se adapte a vos. Porque mientras en otros lugares recién están llegando, nosotros ya estamos pensando en lo que viene. Estudiar en la Universidad Siglo XXI es más que estudiar. Es lo que sigue. 30 años innovando la educación. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Pioneros por el 12. Hoy la invitada es la doctora María Cristina Boixados. Con ella vamos a conversar de cómo fue evolucionando y cambiando la imagen, la mancha arquitectónica de nuestra ciudad de Córdoba. Comencemos ya. La invitada de hoy es una estudiosa, una persona muy reconocida en el ámbito universitario, como que ha dedicado horas y horas a formar personas, a dar clases, pero hoy le propuse a María Cristina Boixados hablar de su pasión por las fotografías cordobesas. Cómo es que ella, como historiadora, toma estos registros y logra plasmarlos en libros increíbles que hoy además ha tenido la amabilidad de traernos. Bienvenida, Cristina. No es la primera vez que hablamos. No es la primera vez, nos hemos visto en varias ocasiones a causa de como de 2 o 3 libros que tuve en oportunidad de conocerte y casi presentarlos también con vos. Es así. Una pasión por la imagen cordobesa, que es muy diferente que la que tenemos hoy de la ciudad. Totalmente distinta. Bueno, las ciudades cambian, a veces para bien, a veces para más o menos y otras veces para mal. Es así. Pero en tu recorrido, vos que sos una académica, una estudiosa, de pronto hay como un sesgo hacia la fotografía. ¿Cómo llega eso? Mira, yo empecé historia primero, me gustaba arqueología. Me gustaba escarbar en la tierra. Pensé que iba a ser eso mi... ¿Y por qué no estudiaste arqueología? Porque no había y no hay en Córdoba, o sea que era una materia de historia. En el primer año nos juntábamos, era año 73, teníamos un grupo que se iban a veces a escarbar, a hacer en situ, en arqueológicos, en Catamarca, pero eso con el proceso y la dictadura, en 76 se acabó también la universidad y además las carreras de filosofía, donde pertenece historia. Claro. Cuando se reinicia, yo estaba en duda, me faltaban pocas materias, pero no sabía si terminar, en 78. Tuve una experiencia muy linda, y esa la quiero rescatar, la primera vez que lo hago, de forma pública. Yo trabajaba en La Reja, un negocio que estaba en la calle Trejo, ahora es muy cerca del Rincón Mendocino, no sé si alguien se recuerda, Trejo entre 27 de abril y Caseros. Pasaba todas las mañanas Francisco Pancho Colombo
Y yo lo veía con su sonrisa cada vez que cazaba estos angelitos de las puertas, en las ventanas, en las fachadas de las ventanas, de las casas. Todavía quedaban muchas casas con ornamentaciones muy ricas. Y lo veía tan feliz con esa sonrisa, y a veces entraba a la reja y hablábamos, ¿no? A la reja de este comercio donde yo trabajaba. Y ahí, en vez de mirar para abajo y escarbar la tierra, empecé a mirar para arriba. Y me fue quedando esta Córdoba así como diciendo, bueno, qué rico, cuántas cosas hay para ver en balcones, en rejas, en oficios de yeseros, en herreros, los mármoles, los mayólicas, los patios. ¿Y qué pensaste? ¿Qué puedo hacer con esto? No, todo no es tan fácil. Terminé la carrera con un estudio de licenciatura que me dio paso para el doctorado, o sea, fue la base del doctorado donde trabajo, investigo 4 años para la licenciatura entre la ciudad de 1870 a 1890, 1900. Esa ciudad que se expande a raíz de los empréstitos extranjeros que llegan con el juarismo en Córdoba y con lo que llamamos la generación del 80. Entonces esa ciudad que crece impresionantemente en los barrios digamos, la zona suburbana, que era desde Nueva Córdoba, un proyecto del gobierno, pero crece también Alta Córdoba, los bulevares, Las Rosas, la toma por otra ley provincial, claro, lo que es Alberdi, bueno, Villa Rebol. Se hacen, y detecto los urbanizadores, los loteadores, los desarrollistas de ese momento. Esa época. De ese momento, no es el... Y en la segunda trabajo de tesis busco las relaciones entre el poder político y el poder económico de estos desarrollistas o de estos loteadores en relación a lo que ellos trabajaban para el beneficio de su proyecto, o sea, estaban dentro del poder político, concejales, funcionarios. Tal cual, como ahora. ¿Y cómo lo hacías en ese caso? Catastro. Todo papel, documentos de papel, archivos de Banco Córdoba, que me costó mucho entrar, pero lo logré, para revisar las actas de préstamos. De préstamo. Pero ¿cuándo llegás a las fotos? Bueno, y en la segunda tesis ya armo todo ese entramado y llamo Las tramas de una ciudad al primer libro, con base todo documento escrito, muy detallado, muy citado. Estoy terminando esa tesis que me llevó 10 años, me quedé sin CONICET y lo terminé a ponchazos. Claro. Gracias a Aníbal Arcondo, Gardeña Vidal, que me incentivaban, terminar. Yo tenía ya mientras tanto dabas clase. Daba clase, tenía un hijo de 2 años. Bueno, terminé qué duro, la tesis. Qué difícil todo eso. Me porque separé. Ahora ve los libros y dice, qué fabuloso, qué fantástico, pero lo que el árbol tiene de florido vive de aquello son otro, pasos, ¿no? son del año 1980 yo estaba con la primera tesis. En el 2000 saqué el libro Las tramas de una ciudad, que habla de este entramado. Pero en el 1994 me llega la primera colección de fotografías. ¿De quién? De Antonio Novello, un fotoreportero de La Voz del Interior, que investigamos era un trabajo en equipo en ese momento. A raíz, que Canal 10 nos pide que tengamos en custodia el material fílmico en un centro que hicimos en función de este pedido, un centro que se llama Centro de Conservación Audiovisual. ¿Todavía existe hoy? Está en la pabellón Argentina Cara Sur. Claro, gracias a Dios, para que todo eso... Se guardó todo lo fílmico de los años 60 al 80. Pero junto con eso, además de lo producido por Canal 10 y Canal 9 de Buenos Aires y también de canales de extranjeros,
Junto con eso llegaron estas placas, que son los negativos que usó Antonio Novello y su equipo de fotoreporteros para La Voz del Interior. 1925 a 1954 se jubila Antonio Novello. Y ¿qué tipo de fotografías eran? Y de prensa. Todo. Deportes, espectáculos. Sucesos. Josephine Baker en Córdoba. La Cañada Inundada, claro. El año 39, La Miseria en una foto divina. Ese libro no está agotado, pero es... Que son las fotos de Novello. Claro. Que vos le haces ustedes le hacen la curatela, las ordenan. Primero la investigación. Investigación. Saber quién era Novello. Hablar con fotoperiodistas de la época, alguien que nos dijera algo. Novello, italiano, sí, viene a ser el jefe de fotos de La Voz. En el año 27 lo nombran jefe, pero un tipo que venía con una mano atrás y quizás con una cámara adelante, lo dice su tataranieta. Con 12 años se radica en Entre Ríos, y viene a Córdoba y se va metiendo, pero metido en la Voz del Interior y termina siendo jefe. Y esas placas, cuando se jubila, como era freelance, las lleva a su casa. O sea, toda la producción del equipo... ¿Y quién te las da a vos? Y estaban en el Canal 10, cuando retiramos lo fílmico... Las encontraron. Las encontramos, estaban unos paquetes enormes y le pedí permiso al directivo, no me acuerdo quién era, me dice, sí, llévelo. Bueno, y ahí, en 1995, para decirte algo, la varita mágica me iluminó. Me dijo mi madre, la magia se te ha hecho en esta cosa, porque yo de ahí no paré. Año 95 no paré hasta ahora de trabajar con colecciones que me van llegando, que toco la puerta 5 veces, que les digo, por favor, no tiren, guarden. Bueno. Hagamos una pausa. Es una historia apasionante. Se dan cuenta que no podemos en tan poco tiempo comprimir lo que es la historia de una vida, de trabajo, de búsqueda y verdaderamente arqueología sobre estas fotografías cordobesas que las ha encontrado esta dama que se llama María Cristina Boixados y que es nuestra invitada. Hagamos la pausa y ya volvemos para la segunda parte, que es lo nuevo, este libro que se llama Fuera de Registro. Vamos a la segunda parte de este apasionante diálogo con María Cristina Boixados, que dice bien, la tocó la varita mágica porque empezó a encontrar colecciones, testimonios de todo. Y además, al ser creíble, al ser una persona que goza de una buena reputación, la gente te quiere dar su material. ¿Es así? Generalmente sí, es así. Me han llamado mis nietos de fotógrafos de 1900. La tengo en contacto todavía, Alicia Binetti, que está, ¿cuándo vas a hacer la historia de Martín Henning? Y bueno, tengo un coleccionista compró y le digo, che, hagamos algo juntos y todavía estoy esperando. Está esperando. ¿Y Pilcher? Pilcher es... ¿Quién fue? No era fotógrafo, vino de Liverpool en 1850, para decir algo, a Mercedes de Uruguay. En 1864 está trabajando como gerente del Banco Mauá, me lo dice un señor allá. Se casa con una hermana de fotógrafo. Y eso es lo que a mí me lleva a pensar. Y se vienen a Córdoba en 1870, una mujer con Flerkin y Pilcher. Quizás el cólera, las guerras civiles, que acá también había, pero bueno, se vienen a Córdoba. Él contrata, para los 2 primeros años, él pone el negocio, la casa, el estudio, pero contrata a Alejandro Whitcomb, que después fue una eminencia en Buenos Aires, que nadie lo alcanza. Contrata para que él sea el mano de obra. Está 2 años, se cumple el convenio y se vuelve, y se va a Rosario y a Buenos Aires porque ya se había hecho muy famoso. Pilcher no sabe fotografiar hasta que y va contratando gente especializada. Todo eso lo sigo por los diarios. Pero él hacía fotografía social.
Eran retratos en su estudio. Claro, retratos y de estudio. Paisajes. La ciudad de Córdoba, por eso es toda la ciudad, la transición de esa Córdoba de 1870, después de la exposición de Sarmiento, que se había pintado la ciudad para que Estuviera linda. Para que estuviera linda, pero no llegó. Y la del 80, que ya es explosiva, que deforme, que los puentes, que 5 puentes, que va retratando todo eso de Pilcher. Ya en el 80 se larga solo, digamos, con ayudantes, pero ya Claro, él se anima. se anima. a- Y bueno, este otro, fuera de registro, que es lo más nuevo que tenés. sí, ese tiene diciembre, salieron los primeros números. Eso tuvo guardado en mi máquina 15 años. 15 años guardado. Todo digital, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué contiene? En este caso son 60 fotografías aproximadamente de 250 casas que se tiran para hacer la Cañada Nueva en los años 40. Una obra que llevó 5 o 6 años, pero los preámbulos empiezan quizás antes. Cuando después de la inundación del año 39, el gobernador Sabatini dijo, basta de inundaciones porque este arroyo nos tiene locos, a mal traer a toda la ciudad, porque llegaba hasta la Plaza San Martín las aguas. Del arroyito que apenas era un tajo, se hace esta gran obra. Pero, ¿y esta foto quién las había guardado? ¿De quién eran? Las encontré en el archivo de la Dirección Provincial de la Hidráulica. Bueno, no importa cómo, pero estaban en un sótano muy desordenados, habían Perdidas, prácticamente. Perdidas en una cajita de cartón. Yo buscando para terminar la obra de Pilcher, tenía que ir de vuelta a Dipas, y encuentro esta joya junto con Sofía Maison, que estábamos las dos ahí. Ella estuvo siempre a mi lado y sigue estando. Nos fascinamos. El ingeniero Toselli, que sufría por este traslado mal hecho de un 7º piso a un sótano, me facilita los trámites para llevarlas a mi casa y digitalizarlas, porque era un negativo de 6x9. Y yo tenía justo un escáner prestado de mi hermana que me permitió hacer este trabajo. Lo hizo Sofía de noche, laburando cada una con lo suyo. No son mansiones, son casitas. Hay de todo. O sea, hay son de todo, más bien, porque ten en cuenta, por ejemplo, fíjate. eso es de la San Juan para abajo, después es lo que sería Güemes ahora. Güemes. Porque ten en cuenta que Claro. las modificaciones, la cañada que se iba a tocar Claro. era de la calle Humberto Primo hacia la Perú, Brasil. Entonces había ranchos, había cubículos, había de todo. Y había casas muy paquetas en la parte de San Juan hacia el norte, hacia Santa Rosa. Pero también las tiraron abajo. Sí. A esas también. Sí. Están todas acá. No, todas no. Todas no. Tuve que elegir, porque si no, un libro de 200 páginas... Claro, claro. Claro, porque también es muy costoso este tipo de libro. Es muy Porque es costoso. un libro que tiene que tener excelente la fotografía, Claro, todo su arte. Es un arte, requiere unas planchas distintas para imprimir, para que los registros de tinta queden parejos. No es texto, es pura foto acompañada de textos, que en este caso me tomé el atrevimiento, igual que en otro libro anterior, que no es el Pilcher, sino La intimidad del desarraigo entre la magia de la fotografía y las palabras. También me tomé el atrevimiento de empezar ya a escribir desde mí. Era hora ya de ¿qué me está esperando? No, ya era hora. Era hora, ya era hora. Escucha, Entonces pero aquí hago una reconstrucción. ¿hay mercado para esto? Sí. 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 Primero hay antropólogos, arquitectos, historiadores, bueno, restauradores. Y público en general que le gusta también. Además, te cuento las primeras observaciones que tuve, te lo digo rápido, cuando presenté en diciembre. Me has humanizado una obra. Esta obra es de cemento, piedra caliza, esto que no sabíamos que tenía esta vida abajo.
vida, palanganas, escobas, canarios, viejitas cuidando nietos, gente lavando la ropa, se ve la tabla de lavar. Y entonces me dice otra persona, ahora que paso por la cañada, Polo Oliva, la miro con otros ojos. Me has mostrado otra cosa. No puedo creer que abajo de este cemento, de estos paredones, había estos bordes. ¿Y alguna persona que haya visto su casa en el libro? Todavía no. No. Pero había muerto. Ten en ya. cuenta que Claro. estas casas no están más. No, ya sé, pero alguien vivió en ese momento. Lo que pasa es que ya hay gente muy grande. No, pero me han dicho, por ejemplo, una señora le regaló a un señor de San Vicente, me dice, así era el patio de mi infancia. Otro señor que ayer me dice, yo vivía en Ayacucho unos años de mi infancia y Ayacucho fue la más volteada, la calle, la arteria más golpeada porque demolieron más manzanas, los bordes de esa manzana que daban a la cañada. La tele y como la radio son mágicas y yo nunca sé los caminos de la vida hacia dónde te van a llevar. Entonces, si alguien quiere contactarse contigo, ¿cómo haces? ¿Tenés redes? Tengo Facebook, tengo Instagram. ¿Y cómo se llama? ¿Te lo van a poner después las Cristina chicas? Boizados, nada más. ¿Sabes cómo es tan fácil ese apellido con X en el medio? Tengo una página personal. Una página personal. Que se está retocando. Y bueno, y después una obra que es un libro aparte, la página enfocadoscórdoba.com, que es una historia de la fotografía cordobesa entre 1850 a 1940. Si te mandan un mensaje porque tienen materiales o lo que fuere, te lo pueden mandar ahí. Ahí está la página Enfocados Córdoba, hay un contacto que ahí me lo mandan, me dicen, me preguntan. Bárbaro. Sobre la historia de la fotografía. Ahí. Por supuesto, por supuesto. Bueno, tengo regalos, Farmacias Red, productos de belleza para una señora hermosa y un equipo de mate para acompañar las noches insomnes cuando tengan que estar mucho tiempo trabajando y tengan que acompañarse con el mate. Me quita tanto el sueño que me deja 2 días sin dormir. 2 días sin dormir. Pero bueno, tengo con quién compartir. ¿Ya no das más clases? No, me jubilé. ¿Te jubilaste? Hace 15, 16 años. Hace mucho. Pero sigo Pero haciendo seguís los trabajando. 3 últimos libros, ya estoy jubilada. Lo puedo hacer porque estoy jubilada. Claro, si no sería imposible. No podría. Bueno, gracias por convertirte en la arqueóloga de la ciudad, porque sin gente como vos todo se habría perdido. Sí, la gente me dice, son museos móviles, archivos que van caminando, que van mostrando, y yo sigo caminando y sigo viendo la ciudad que cada vez... Enhorabuena. Enhorabuena que haya gente como vos. Gracias. Gracias, Rebeca. A vos. Gracias. A vos. María Cristina Boixados. María Cristina Boixados, historiadora, pero sobre todo arqueóloga de estas fotografías de la ciudad para que no se pierdan. Muchas gracias. Nos encontramos el sábado que viene, 14:30 horas. Muy amables. Auspician este programa Colegio de Escribanos de Córdoba. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Villa María, una ciudad que construye el futuro, no lo espera. Productiva, innovadora, universitaria. Y estamos orgullosos. Villa María, siempre linda. Finca Medialuna. Cuidamos cada detalle para hacer un Malbec que hable de su lugar de origen. Encontranos en las 3 sucursales de Blackwood.